grabar y les comparto la pantalla donde vamos a tener nuestra guía en esta enseñanza. Bueno, mis amados hermanos, el velo y el cabello, un estudio minucioso sobre 1 Corintios capítulo 11, versículos del 2 al versículo 16. Vamos a continuar con nuestra lección. Hoy es la lección número 6, nuestra penúltima lección. Y por supuesto nos falta una nada más, en donde vamos a sacar conclusiones y a establecer principios para nosotros hoy día, principios que se puedan sustraer de ese interesante pasaje de la Biblia, 1 Corintios capítulo 11, versículos del 2 al 16. Y lo que vamos a ver hoy es la exhortación final que hace el apóstol Pablo con respecto al tema del velo o cubierta, como se dice realmente en el texto original, y el cabello. Ante la controversia vivida en la ciudad de Corinto, donde las mujeres cristianas y en particular las profetisas estaban orando y profetizando en la iglesia sin usar el velo, causando escándalos y causando vergüenzas ante la comunidad de cristianos allí residentes en Corinto, el apóstol Pablo les pidió finalmente que juzgaran ellos mismos el asunto, que bajo su propio juicio tomaran decisiones y que se fijaran si era conveniente, eso fue lo que estudiamos la última lección, que se fijaran si era conveniente que la mujer corintiana orara a Dios y profetizara sin cubrirse la cabeza. Y mis hermanos, como bien hemos notado a lo largo de todas estas lecciones, la cuestión del velo fue un asunto de muestra de pudor y modestia en la mujer corintiana. Recuerden que la cultura de ellos lo demandaba. La mujer que usaba el velo demostraba respeto a los varones, respeto a los predicadores, respeto a toda la iglesia y a toda esa sociedad. El uso del velo era para evitar los malos entendidos. Por lo tanto, lo que convenía era que la mujer lo usara en las asambleas cristianas. Y por eso Pablo les pidió, como vamos a ver ahí en la pantalla, 1 Corintios 11, versículo 13, último texto, último versículo que estudiamos nuestra anterior lección, les dijo, juzgad vosotros mismos, o sea, según su propio criterio. Y esta pregunta, ¿es propio? Acuérdense que esa palabra propio del griego prepo significa, a la luz de otras traducciones de la Biblia, ¿es conveniente que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza, sin cubrirse? Conveniente. Era un asunto de conveniencia y todo a causa de la situación y la cultura que los rodeaba a ellos. Recalquemos lo siguiente antes de avanzar en el estudio. No se trató ni se trata hoy día de un pecado a causa de una ordenanza divina. Dios nunca mandó a las cristianas en general, de toda época y de todo lugar, que usen un velo. Eso no ha sido ordenado jamás por Dios. 1 Corintios 11 no es un pasaje que sirva de base para establecer el uso obligatorio del velo en la mujer. No es un atuendo religioso que la mujer cristiana tenga que llevar hoy día para agradar a Dios. No. Más bien, como ya lo hemos visto, se exigió única y exclusivamente a la mujer corintiana a causa de las circunstancias culturales que las envolvían a ellas, y esto ya lo hemos corroborado en las lecciones anteriores. Con esto, mis hermanos, hemos refutado la postura moderna de algunos creyentes y aún expositores que ven el velo como una ordenanza universal para la mujer.
para la mujer cristiana de toda época, de todo lugar. Podemos decir que ese tipo de enseñanzas, lastimosamente, han surgido es por falta de información y estudio minucioso del caso. Se trata de un total desconocimiento del marco cultural que envolvió a los individuos involucrados en el pasaje de Primera de Corintios 11. Y sobre todo, porque muchos piensan todavía, y no diferencian esto, que toda enseñanza del Nuevo Testamento, piensan algunos, tiene aplicación directa para nosotros hoy día. Y también ya hemos visto que hay enseñanzas del Nuevo Testamento que estuvieron limitadas a la época, y el tema del velo fue uno de los tantos temas que no nos aplican a nosotros hoy día. Ahí nomás en Primera de Corintios capítulo 14 también hay unas instrucciones sobre el uso del don de lenguas y el uso del don de profecía que ya no aplican para nosotros hoy día, pero no han de faltar aquellos creyentes y expositores que creen que todo texto de la Biblia tiene una aplicación directa para nosotros. Si a mucho, por ejemplo, de Primera de Corintios 14, sí podemos sustraer principios, y el principio está establecido en el versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Esa es la conclusión o la moraleja que deja Primera de Corintios 14, pero las instrucciones con respecto a las lenguas y a las profecías ya no aplican para nosotros. Asimismo, Primera de Corintios 11, toda esa instrucción tiene un principio espiritual que aplica para nosotros, pero las cuestiones del velo y, como veremos ahorita, del cabello, no tienen nada que ver con respecto a los cristianos hoy día, y menos si no pertenecemos a la cultura de los corintios. Entonces, mis hermanos, vamos a abordar los textos que nos faltan. Vamos a mirar de cerca los versículos del 14 al 16 dentro de esto que es la exhortación final que hizo el apóstol Pablo. Leámoslo, versículos 14 y 15. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Miremos de cerca esa primera expresión, la naturaleza. La naturaleza misma. Ahora nos enfrentamos a una de las porciones que han generado polémica y que son difíciles de entender para muchos, ¿no? El problema radica en que muchos no investigan a profundidad el significado de esa palabra, naturaleza. Y como mis hermanos, ustedes a lo largo de esta exposición, de este seriado, han notado, a lo largo de esta serie, yo he hecho todo el esfuerzo posible por disipar las dudas, explicando términos confusos, y para eso he tenido que recurrir a los léxicos de los idiomas bíblicos para poder encontrar el significado correcto en los idiomas originales en que fue escrito el Nuevo Testamento. Y gracias a eso hemos salido de muchas inquietudes. Ahora vamos a hacer lo mismo con la palabra naturaleza. Esa palabra en el idioma griego es esta, physis, naturaleza. Vamos a mirar cómo la define el léxico de Taller, y la mayoría, por supuesto, de los léxicos del idioma griego del Nuevo Testamento. Dice así, tiene dos connotaciones esta palabra. La primera dice la naturaleza de las cosas, la fuerza, las leyes. Prestemos atención a este punto, las leyes, el orden de la naturaleza, o sea, las leyes de la creación, de la naturaleza, de todo lo que Dios creó. Pero en segunda instancia, esa palabra fusi significa un modo de sentir y de actuar que por larga, y observen ahí, costumbre se ha convertido en naturaleza, o toma la apariencia de que fuese la naturaleza, pero en realidad es una costumbre de antaño, una costumbre de mucho tiempo atrás que se vuelve para algunos parte de su forma de vida y por ende dicen de
su propia naturaleza, pero no tiene esa connotación primaria de las leyes que rigen la naturaleza, las leyes que Dios le puso a la creación y al mundo físico. Quiero que miremos para que entendamos mejor ese sentido primario. Vamos a mirar algunos pasajes donde ese sentido primario de la palabra naturaleza, griego physis, se utiliza. Observemos, por ejemplo, eh, quiero recalcar el sentido primario otra vez para que lo tengamos presente. Leamos arriba nuevamente. La naturaleza de las cosas, la fuerza, las leyes, el orden de la naturaleza. En Romanos capítulo 11, verso 24, se utiliza la palabra naturaleza bajo esa connotación. Dice el texto, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y luego la vuelve a utilizar, y contra naturaleza, o sea, fusis, fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Bueno, aunque Pablo está haciendo aquí una alegoría, una ilustración, en la palabra naturaleza sabemos que se utiliza en su sentido primario porque la ilustración se basa en los asuntos de la creación natural, el que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza se injerta en el olivo. Esa es la ilustración prestada de una situación real y física de nuestro mundo material. Entonces, noten ustedes, hermanos, dónde los pasajes, los textos utilizan la palabra naturaleza en su sentido primario. Miremos este otro, Santiago capítulo 3, verso 7. Porque toda, y miren lo que dice, naturaleza, griego physis, porque toda naturaleza, y voy a resaltar aquí a qué se refiere, de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada ¿por qué? La naturaleza humana. Aquí la palabra naturaleza tiene ese sentido primario que leemos arriba. Vuelvo y lo leo. La naturaleza de las cosas, la fuerza, las leyes, el orden de la naturaleza, o sea, las leyes físicas, el orden natural que Dios le puso a la creación. Entonces, importante, hermanos, que entendamos ese sentido primario. Ahora, habiendo entendido esto, quiero que miremos esa palabra physis, naturaleza, cuando se usa en su sentido secundario. Volvamos a resaltarlo ahí, vamos a resaltarlo. En segunda instancia, naturaleza significa un modo de sentir y de actuar que por larga costumbre se ha convertido en naturaleza. Por larga costumbre se ha convertido en naturaleza. Entonces, ese es el sentido secundario. Ahora observen los textos en donde así se usa el término y vamos a notar la diferencia. Efesios 2:3. Dice Pablo, de todos nosotros como cristianos, ¿cómo era nuestra condición antes de convertirnos a Cristo? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y miren lo que dice, y éramos por naturaleza, griego physis, hijos de ira, lo mismo que los demás. Si tomamos esa palabra naturaleza en Efesios 2:3 y le aplicamos el sentido primario, vamos a cometer un error doctrinal y al final vamos a terminar enseñando lo que enseña el catolicismo, los testigos de Jehová y otros grupos religiosos que dicen que el hombre es pecador por naturaleza o que el pecado se hereda. Porque si lo tomamos en su sentido primario, este texto dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, pecadores. Pero todos sabemos que el pecado no se hereda. El pecado es en una etapa de la vida del ser humano y dice la Biblia en algunos textos desde su juventud
que se comienza a practicar y luego se vuelve una costumbre en nosotros. Así que aquí la palabra naturaleza, hermanos, no se está usando en el sentido primario, porque si le aplicamos aquí el sentido primario, entonces la Biblia enseña que el pecado se hereda y que el hombre nace con pecado, pero eso contradice muchos pasajes de la Escritura. Entonces, éramos por naturaleza en su segunda connotación, o sea, por larga costumbre, por práctica de antaño, el pecado se volvió en nosotros parte nuestra, pero no nacimos con él. O sea, Dios no puso en nuestra naturaleza física el pecado, más bien comenzamos en cierta etapa de nuestra vida a practicarlo y ahí se vuelve nuestra naturaleza, es decir, nuestra costumbre. Observen este otro texto también donde se utiliza en esa segunda connotación. Romanos capítulo 2, verso 27. Dice, y el que físicamente, esa palabra físicamente en el griego es physis, se puede traducir correctamente naturaleza y no hay ninguna impropiedad porque es la misma palabra griega, solo que la versión Reina Valera aquí la tradujo físicamente, pero es la misma palabra griega physis. Leo, y el que físicamente es incircunciso, bueno, aquí tenemos una contrariedad. Vamos a leer ese texto en otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, para que veamos cómo es que se debe traducir correctamente. Por tanto, el incircunciso natural que cumple la ley te juzgará a ti, a pesar de tener la letra y la circuncisión, traspasas la ley. Noten, incircunciso natural, o sea, aquí sí traduce el término natural, pero la Reina Valera dice, y el que físicamente es incircunciso. Bueno, sabemos que es obvio que ser incircunciso es algo natural en la primera connotación, porque nadie nace circuncidado, ¿no? O no hemos visto el primero varón que nazca directamente circuncidado. Entonces, es evidente que aquí la palabra naturaleza se refiere a su segunda connotación, porque está hablando es al judío diciendo que él por costumbre se aferró a la práctica de la circuncisión. Se volvió una práctica de antaño y para él se volvió parte de su esencia de vida, pero no nació con eso. La circuncisión fue ordenada a partir de los días de Abraham y luego al pueblo de Israel por medio de Moisés a través de la ley. Entonces, hermanos, el término naturaleza, griego physis, aplica a las costumbres de antaño, no a las leyes de la naturaleza. En algunos pasajes sí es las leyes de la naturaleza, pero en este de Primera de Corintios 11:14 se refiere a una costumbre antigua, a las prácticas arraigadas por siglos en una sociedad. Estas costumbres se adhieren tanto a una sociedad que ésta llega a un punto que siente que es parte de su naturaleza, esa forma de vida, que es parte de su vida misma, sin darse cuenta que ha sido una costumbre implantada de muchos años atrás. La Biblia usa la palabra naturaleza bajo esa concesión. Un ejemplo de eso es los pasajes que ya hemos visto, y bueno, hay otros, pero por cuestión de tiempo no los traigo aquí a colación, pero para los judíos la circuncisión se volvió como si fuera parte de su naturaleza, y aunque al nacer ningún varón venía circuncidado, sino que se tenía que hacer la práctica después de nacer, para ellos se volvió parte de su vida. Por naturaleza, todo varón al nacer nace incircunciso y los judíos cortaban el prepucio luego del nacimiento, pero la práctica de la circuncisión era tan antigua y estaba tan arraigada en la cultura hebrea, dentro de los judíos, por la ley, que se les volvió a ellos como parte de su naturaleza. Una costumbre, mis hermanos, puede, con el pasar de muchos años, tomar el carácter de algo natural para una persona o sociedad, como si fuera parte de la naturaleza física y humana, pero en realidad es una costumbre.
Hermanos, verso 14, ahí a la izquierda, la naturaleza misma nos enseña. Es evidente que el sentido que se le está dando a la palabra fusis, naturaleza, en este pasaje de 1 Corintios 11:14, no es el sentido primario de las propiedades o leyes de la naturaleza o de la creación física, sino que tiene el sentido secundario, una costumbre de antaño que se ha convertido en naturaleza. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué interpretarlo así? Se preguntará alguno. Bueno, si miramos ese término sentido primario, naturaleza, supongamos que aquí, vamos a hacer ese ejercicio, vamos a suponer que 1 Corintios 11:14 dice que la naturaleza en su sentido primario, las leyes naturales de la creación, su sentido físico, enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Nos preguntamos, ¿en serio la naturaleza física enseña eso al varón? Si tomamos la expresión como refiriéndose a las leyes de la creación, de la naturaleza en su sentido primario, físico, tenemos una contrariedad. Y es que esas leyes que Dios puso en la creación y en nosotros, los seres humanos, esas leyes no impiden que al hombre le crezca el cabello como a la mujer, ¿o sí? Las leyes de la creación, las leyes físicas, no impiden a un hombre, en caso de que no se corte el cabello, no le impide que le crezca. Es más, si los hombres no se cortan el cabello, ¿qué es lo más natural que puede llegar a suceder? Bueno, en el mejor de los casos, quedaríamos parecidos al actor de Aquaman, ¿no? Y en el peor de los casos, parecíamos al famoso Rastacuando. O sea, si no nos cortamos nosotros el cabello, ¿qué va a suceder por naturaleza? En su sentido primario. Lo que va a ocurrir es que el cabello nos va a crecer, eso es lo obvio, eso es lo obvio. Ahora, dice el verso 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Es decir, la línea de pensamiento que transmite aquí el apóstol Pablo es que la naturaleza también le está enseñando a la mujer que dejarse crecer el cabello le es honroso. Si en el versículo 15 tomamos aquí el término naturaleza que viene del 14 y lo aplicamos en su sentido primario a la mujer, como las leyes de la creación física, pues resulta que a ciertas mujeres, no a todas, pero a ciertas mujeres de cierta etnia y de cierta, digámoslo, raza, la naturaleza no les va a enseñar que deben tener el cabello largo. Hay mujeres que por naturaleza no les crece el cabello. Ahí pongo una foto de una tribu africana, pero no hay que ir tan lejos, ¿no? Aquí en Colombia nomás también tenemos etnias, razas, donde a las mujeres no les crece el cabello como a otras mujeres. Entonces, a estas mujeres y a estos hombres, la naturaleza física en su sentido primario no les está enseñando absolutamente nada. Por el contrario, la naturaleza física que le enseña al hombre, que si no se corta el cabello, le va a crecer. Y a la mujer de estas etnias que les enseña que el cabello no les va a crecer tan abundante a manera de velo como a otras mujeres. Por eso anulamos ahí arriba, que la palabra naturaleza se aplique en 1 Corintios 11:14 en su sentido primario. No ese es el sentido que aplica, que tiene el término fusis, naturaleza, en este pasaje. Ahora, el mismo pasaje nos está indicando, si ustedes lo notan, hermanos, y leemos cuidadosamente ese versículo 14, ese pasaje nos está indicando que el término naturaleza no se está usando en su sentido primario. Ese mismo pasaje nos muestra que el término naturaleza, ¿dónde? ¿Dónde lo enseña? ¿Dónde lo dice? Bueno, observen esta palabra. Voy a leerlo otra vez. Leámoslo detenidamente. 1 Corintios 11:14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso, y observen, dejarse. Una acción por parte del hombre, del varón aquí mencionado.
dejarse crecer el cabello. Nótelo bien, por eso resalto ese término dejarse. El pasaje no está hablando de algo que surge por sí mismo, que surja por naturaleza física, no. El pasaje está hablando de algo que el hombre hace o deja de hacer, según su costumbre o práctica de la sociedad. La expresión dejarse crecer indica una acción por parte del hombre, no una acción natural, no un proceso natural. Por eso sabemos que la palabra naturaleza aquí no se está usando en el sentido primario. Si aquí la palabra naturaleza se usara en su sentido primario de las leyes de la naturaleza que Dios puso a la creación, lo que el hombre haga o deje de hacer sería irrelevante. Pero el texto está hablando de lo que tanto el hombre como la mujer hacen o dejan de hacer. El hombre del pasaje aquí citado es uno que no se deja crecer el cabello y la mujer involucrada es una que se lo deja crecer porque para ella le es honroso. Cuando investigamos, hermanos, un poco mejor la costumbre de los corintios, observamos su cultura en cuanto a cómo lucían los hombres, y esto quiero que le presten mucha atención. Cuando miramos nosotros esa sociedad en su marco cultural e histórico, y miramos cómo lucían los hombres y las mujeres su cabello, por ejemplo, aquí es donde vamos a entender mejor el asunto. Yo quiero que observemos el siguiente comentario y lo cito aquí. La Biblia del Diario Vivir, en este comentario se dice: enseguida vuelve al hilo de su argumentación, versículos del 13 al 15, pretendiendo sacar un nuevo argumento de la naturaleza misma de las cosas, pero miren la aclaración, tal como entonces eran vistas por la sociedad greco-romana, que consideraba poco honroso para el hombre una cabellera demasiado cuidada, mientras que para la mujer era como su complemento natural. O sea, era una cuestión cultural. Para los griegos, el hombre se tenía que cortar el cabello, para los corintios. Y para los corintios, la mujer tenía que dejarse crecer el cabello. Esa era la costumbre o naturaleza de la que está hablando Pablo en este texto. Sigamos leyendo. Pablo, al referirse a cubrirse la cabeza y al largo del cabello, dice que los creyentes debieran actuar de tal manera que honren la cultura a la que pertenecen. En muchas culturas el cabello largo en los hombres es apropiado y masculino. O sea, no hay problema en otras sociedades, en otra cultura fuera de Corintio, no había ese inconveniente. Pero, miren el detalle que resaltamos. En Corinto se consideraba como un signo de prostitución masculina en los templos paganos y las mujeres con el cabello corto eran consideradas prostitutas. Ese era el problema y por eso la exhortación de Pablo desde el versículo 2 hasta el versículo 16 a que usaran el velo, y ahora le dice a las mujeres que se dejen crecer el cabello y a los hombres que la misma costumbre o naturaleza o cultura de ellos les muestra en esa sociedad de Corinto que dejarse crecer el cabello a un hombre es deshonroso. Era por esa situación cultural, no porque una ley divina se estuviese estableciendo en estas líneas. Sigo leyendo. Pablo está diciendo que en la cultura corintia, y resalto eso, en la cultura corintia, las mujeres deberían tener sus cabellos largos. Si para la mujer tener el cabello corto era signo de prostitución, significaba que una con el cabello así tendría mayor dificultad para presentar un testimonio creíble en favor de Cristo. Pablo no está diciendo que debiéramos adoptar todas las prácticas de nuestra cultura, no, sino que deberíamos evitar apariencias y conducta que nos aparten de nuestra meta. ¿Cuál? Ofrecer un testimonio creíble de Cristo y demostrar nuestra fe cristiana. Y en la lección anterior yo les puse el ejemplo de Pablo. Pablo cuando llegó a Jerusalén, Hechos capítulo 21, adoptó las costumbres de los judíos. Bueno, él era judío y no le costaba,
pero cuando estaba entre los gentiles se comportaba como un gentil y no tenía ninguna impropiedad en abandonar las tradiciones y cultura hebreas. Pablo se adaptaba según el entorno y respetaba esas normas, pues obviamente, como he explicado también en lecciones anteriores, siempre y cuando esas costumbres no contradigan directamente la palabra de Dios. El hermano Bill Reeves, en su comentario sobre Primera de Corintios, dice lo siguiente: el vocablo griego para decir naturaleza es physis. Se emplea en el sentido objetivo, indicando así las leyes que gobiernan el universo, y también en el sentido subjetivo, hace la aclaración, indicando sentido nativo de lo que es bueno y apropiado, influenciado por el hábito y la costumbre. O sea, nuestro hermano Bill Reeves entendió correctamente, perfectamente, las dos connotaciones de la palabra naturaleza. Pero observen lo que dice enseguida. Dijo: yo entiendo que la palabra se emplea en el segundo sentido, es decir, en sentido subjetivo, pues según las leyes de la naturaleza, el hombre puede dejar crecer el cabello de igual manera que la mujer. Y aclara: las leyes del universo no dan pelo corto al hombre y pelo largo a la mujer. Y sigue diciendo, el texto no dice que Dios enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. No es Dios. No dice, aclara ahí el hermano, no dice que la Biblia enseña que a la mujer le es deshonroso cortarse el cabello. Lo que el texto dice es que la naturaleza misma enseña. O sea, la costumbre de larga práctica, o bien el sentido nativo de lo que es apropiado, la naturaleza. Enseñaba, y aquí en este pasaje, ¿a quiénes? No a nosotros, los colombianos, no, a los corintios, que al varón de Corinto le era deshonroso dejarse crecer el cabello y que a la mujer de Corinto dejarse crecer el cabello le es gloria. Era una cuestión entonces, hermanos, una cuestión de la cultura corintiana, y nada, no tiene aplicación en todos los ámbitos y a todos los cristianos de todo lugar. Entonces, podemos concluir aquí en este punto que las palabras de Pablo en estos dos versículos que estamos analizando, versos 14 y 15, los tenemos ahí a la izquierda, fueron nuevamente una exhortación que él hizo, no tomando como base un asunto espiritual o de la revelación divina, sino tomando como base de su exhortación la costumbre de la sociedad a la que dirigía la carta, los corintios. A muchos les cuesta reconocer esto o entenderlo, les asombra que se diga que hay enseñanzas en el Nuevo Testamento que no tienen base en la ley divina, sino en las costumbres de la época. Pero el que haya leído por lo menos el libro de los Hechos, puede notar que Pablo acostumbraba a enseñar así. Eso no es nuevo en Pablo. Miremos unos ejemplos. En Hechos 17, cuando llegó a Atenas, ¿qué dijo? Porque en él vivimos y nos movemos y somos, y miren lo que dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí no enseñó nada tomado de la Biblia, ni de la revelación divina, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho. Citó a un filósofo griego. ¿Saben a quién citó? A Arato de Soli, que nació en Cilicia alrededor del 270 a.C. Y de hecho esta frase existe en la obra titulada por él Ta Painomena, así se llama la obra. De ahí citó esta frase. Entonces Pablo sí solía enseñar cosas que su base no era la escritura, sino la enseñanza de las costumbres y la cultura del pueblo que visitaba, para sustraer de ahí principios espirituales, por supuesto. Miren este otro caso, en Tito capítulo 1, verso 12, dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, y hablas de los cretenses, ¿no? De esta sociedad. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Estas palabras no están en el Antiguo Testamento ni en ningún otro libro. Ustedes buscan y no van a encontrar.
que alguno de los profetas hubiese dicho estas palabras. ¿De dónde citó Pablo estas letras, estas líneas? Epiménides de Nosos, en Creta. Fue un filósofo y poeta griego que vivió en el siglo VI antes de Cristo. De ahí, de él lo citó y con eso exhortó a los cretenses a través de Tito. Entonces, interesante notar, porque es que algunos dicen, ¿cómo así? El hermano Germán está enseñando que Pablo, muchas de sus exhortaciones no se basaban en la Biblia o en la revelación divina, sino en la costumbre. Pues sí, miren, ahí tenemos más casos, Hechos 17, 28, Tito capítulo 1, verso 12. Entonces, mis hermanos, aquí es importante que resaltemos que la costumbre de que los hombres tengan el cabello corto y las mujeres el cabello largo, era una costumbre neta de los corintios. Porque, a propósito, en la sociedad hebrea, o sea, en la cultura de los judíos, su costumbre, sus prácticas eran diferentes a la de los corintios. En la Palestina de los tiempos de Cristo, yo he oído a esto porque muchos desconocen este punto, la costumbre de ellos era diferente. Y entre el pueblo hebreo no había ninguna dificultad o impropiedad en que un hombre, si quería dejarse crecer el cabello, se lo dejara crecer. En el Antiguo Testamento tenemos casos donde Dios, a través de los profetas, ordenó que cierta clase de hombres llevaran el cabello corto y también que cierta clase de hombres tuvieran el cabello largo. Observemos, por ejemplo, para los sacerdotes levitas, a los sacerdotes levitas se les dio la siguiente orden. Ezequiel capítulo 44, verso 15 dice: Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Está hablando a los sacerdotes levitas, oído. Seguimos leyendo. 17. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, miren el tipo de vestimenta que se les impuso. Se vestirán de vestiduras de lino. Obviamente, estas vestiduras de lino no era para todo el pueblo en general, ¿no? Era para los sacerdotes levitas. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. O sea, ellos no podían llevar vestiduras de lana. Ahora, ¿el pueblo podía? Claro que el pueblo podía. Eran los sacerdotes levitas los que no podían. A ellos se les da esta orden. Y observen lo que se les dice en el verso, en el versículo 20. Y no se raparán su cabeza y ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. O sea, no podían raparse, no podían dejarse crecer el cabello abundante, o sea, ni lo uno ni lo otro, ni rapados, pero tampoco con el cabello muy largo, ¿no? Sino que lo tenían que recortar solamente. Como hoy en nuestra sociedad la mayoría de los hombres lucimos con el cabello corto, ¿no? Esa fue la ordenanza para los sacerdotes levitas. No se podían rapar la cabeza, pero tampoco se podían dejar crecer el cabello. Ahora, vuelvo y repito, aplica el mismo principio, ¿no? Era para ellos, los sacerdotes levitas. O sea que por implicación, los hombres judíos que no eran del linaje levita y que no les correspondía el sacerdocio, no tenían la obligación de guardar estas ordenanzas y por lo tanto el resto de hombres judíos no iban a tener ningún problema con su cabello si lo dejaban crecer. Si alguno hoy día, por objetar, afirma que a todos los hombres judíos se les mandó que usaran el cabello corto, bueno, la pregunta, ¿dónde está el texto? Y también, ¿qué sentido tendría exigirle esto a los sacerdotes si al fin y al cabo todos los hombres en esa sociedad tenían que cortárselo? No tiene sentido, ¿no? Ahora, miremos por otro lado las ordenanzas para los que hacían voto de nazareato. En Números capítulo 6, verso 5 leemos: todo el tiempo del voto de su nazareato
No pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Y observen que eso no era visto como algo indecente o escandaloso, como suelen algunos que malinterpretan Primera de Corintios 11 verlo, ¿no? Aquí dice que esa situación será santo, dejará crecer su cabello. Ahora, no fue mal visto ni escandaloso que estos hombres tuvieran el cabello largo por el voto de Nazareato. De hecho, el pasaje está diciendo claramente que eso era visto con buenos ojos, dice, será santo, que en el sentido religioso judío significa alguien apartado especialmente para el Señor. El caso de Sansón, Jueces capítulo 13, verso 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Jamás algún judío se escandalizó porque Sansón tenía el cabello largo, o es pecado que el hombre tenga cabello largo. Bueno, aquí tenemos los casos de los judíos, ¿no? Otro caso, el profeta Samuel, primera de Samuel 1:11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y no hubo ninguna impropiedad. Bueno, alguno dirá, pero estos son los casos exclusivos, los levitas y los del voto de Nazareato, pero en general los hombres en Judea, yo no creo que allá en Israel se les permitiera tener el cabello largo. Bueno, hablemos de los casos de hombres comunes. Segunda de Samuel 14:26, Absalón, el hijo de David, dice, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Entonces, esto es un caso de hombre común, que no es dentro de lo, no entra dentro del caso de los levitas en Ezequiel 44, ni entra dentro de del voto de Nazareato. Era un hombre común en Israel que simplemente optó por tener el cabello largo y no hubo ninguna impropiedad. En la sociedad o cultura hebrea eso no era ningún problema. Algunos dirán, Samuel era Absalón era un pecador y por eso se lo dejó. Bueno, a veces el celo sin ciencia nos hace pensar de esa forma, pero miremos el marco cultural, vamos a cómo era la historia de ellos. Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos dice que incluso los jinetes o los soldados del rey Salomón, dice, los jinetes que los montaban acrecentaban su atractivo porque eran hombres jóvenes en la más grata flor de la edad y se destacaban por su corpulencia y su alta estatura mayor que la de todos los demás. Además, ¿qué hacían? Tenían largas cabelleras colgantes, dice, y llevaban túnicas de púrpura tilla. Todos los días se empolvaban el cabello con polvo de oro, de tal modo que las cabezas les brillaban cuando el oro reflejaba los rayos del sol. ¿Cómo eran los soldados del rey Salomón? Con cabelleras largas, y eso no era pecaminoso. Entonces, el que quiere hacer una doctrina de Primera de Corintios 11:14, de que es pecado que un hombre tenga el cabello largo o que la mujer se lo corte y que se va a ir para el infierno porque hizo eso, está usando mal Primera de Corintios 11 del 14 al 16. Concluimos entonces que el término naturaleza, griego physis, alude a la costumbre de los corintios. A ellos, los ciudadanos de Corinto, su práctica, su naturaleza, o mejor, su costumbre de antaño les enseñaba que la mujer tenía que llevar el cabello largo y que el hombre debía usar el cabello corto, a ellos, a los corintios. Pero eso no era así en otras culturas como los hebreos o los mismos judíos, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Ellos no tenían ese inconveniente
con que los hombres, algunos usaran el cabello largo, otros corto, ¿no? Los únicos que tenían leyes con respecto a cabello corto eran los sacerdotes levitas y cabello largo los que hacían voto de nazareato. El resto era libre de determinar cómo dejaba su cabellera. Ahora, el problema del cabello largo y corto era un problema neto de Corinto. Vuelvo y reitero, Pablo, en esta exhortación que les está haciendo del 14 al 16, sigue apelando al sentido común de ellos. Primero les preguntó, ¿es conveniente que la mujer ore a Dios sin cubrirse? Y recuerden que viene precedido por un juzgad vosotros mismos, o sea, según su criterio. ¿Conviene? ¿Es algo que conviene allá en Corinto que la mujer ore a Dios sin cubrirse? Versículo 13. La respuesta estaba, no en la Biblia, ni en una revelación del Espíritu Santo, una ordenanza divina, no, sino en ellos mismos, en su criterio personal, basándose en su entorno cultural. Para las mujeres de Corinto no era conveniente orar a Dios sin cubrirse la cabeza allá en Corinto. Y de igual manera, la costumbre de antaño de ellos enseñaba que los hombres tenían que usar el cabello corto y que las mujeres se debían dejar crecer el cabello. Ir en contra de esa cultura, los cristianos allí residentes en Corinto, eso iba a causar problemas en la iglesia, iba a ser motivo de escándalos y por eso los corintios tenían que juzgar según su propio criterio y tomar decisiones de las prácticas que iban a conservar de esa cultura por el bien del evangelio. Lastimosamente, tristemente, muchos al malinterpretar Primera de Corintios 11 del 14 al 16, terminan señalando de pecadores a hermanos varones que se han dejado crecer el cabello y al mismo tiempo señalan de pecadoras a hermanas en la iglesia que se lo cortan. Este pasaje, mis hermanos, no establece una ley divina sobre el cabello del hombre y la mujer. Usar Primera de Corintios 11 del 14 al 15 para condenar a hermanos o hermanas porque no se dejen crecer o no el cabello es usar mal las escrituras, es desconocer totalmente el marco cultural e histórico que envuelve este pasaje. Ahora, lo que sí se establece del texto son principios fundamentales. Hay principios establecidos de los cuales vamos a hablar en nuestra última lección, ahora solo pasaré ligeramente por ellos. Si hay unos principios que se establecen, por ejemplo, que el cristiano debe respetar las costumbres de una sociedad cuando éstas no están en contra de la voluntad de Dios. Si alguna, vuelvo y repito el ejemplo que puse en la lección anterior, si alguna hermana viaja a Israel o Afganistán, allá se tiene que cubrir totalmente el rostro y no tiene opción, ¿no? Y debe respetar esas costumbres, y no porque Dios lo ordene, pero como cristianos respetamos costumbres de una sociedad cuando esas costumbres no están en contra de la voluntad de Dios. Obviamente, cuando están en contra de la voluntad de Dios, hay que evitarlas, y ahí es donde aplica el principio de obedecer a Dios antes que a los hombres. Otro principio de este pasaje: el hombre y la mujer deben lucir diferentes el uno del otro. Eso claro, ya lo vamos a ver. El hombre debe lucir masculino y la mujer debe lucir femenina. De eso sí lo podemos sustraer de estos versículos, que el hombre y la mujer deben lucir diferentes. El hombre masculino, la mujer debe lucir femenina. De hecho, ese principio viene desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y noten que ese principio lo podemos sustraer de los versículos 14 y 15 porque está claramente hablando de las diferencias que deben haber entre, leamos el verso 14, el varón, y luego dice el 15, por el contrario, a la mujer. Entonces es claro que en principio de estos pasajes sí se sustrae algo. El hombre y la mujer deben lucir diferentes el uno del otro. El hombre debe lucir masculino y la mujer debe lucir femenina. Esos son entonces los principios que sí podemos sustraer para nosotros. Ahora vamos a mirar esto.
Ya para culminar, vamos a abordar el último versículo que no deja de causar dificultades también. Bueno, la última parte, porque en lugar de velo le es dado el cabello. En lugar de velo le es dado el cabello. Bueno, muchos también malinterpretan esa línea, muchos malinterpretan esa parte porque pues creen que la interpretación o el significado de esa frase es esta. Voy a ponerla en pantalla. Si la mujer no se quiere poner un velo, entonces se tiene que dejar crecer el cabello. Algunos ven así esa línea, ¿no? Si no se quiere poner un velo, entonces se tiene que dejar crecer el cabello. Y algunos interpretan que Pablo está dando otra opción a la mujer, aparte de la de raparse la cabeza que se leyó en el verso 6, y que esa opción era tener una cabellera larga. Bueno, interpretar así esta frase es perder todo el hilo y línea de pensamiento del escritor. Eso es un error. Esa no es la interpretación. Sería ilógico concluir que esta frase significa o indica que Pablo terminó por abolir el uso del velo, dando como alternativa el uso de cabellera larga. Todo el contexto, desde que empezamos a leer desde el verso 2, todo el contexto está dedicado precisamente a exhortar a las mujeres profetisas a que se cubrieran durante la asamblea para que dieran buena imagen, y a las profetisas en particular para que mostraran públicamente que tenían una señal de autoridad para dar su profecía en la iglesia. Sería una contradicción que ahora en el verso 15 Pablo diga que la alternativa es el velo y que el cabello largo, y que él mm, deja abolido el velo, ¿no? Observemos, verso 6. Mire lo que dijo: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Aquí, por inferencia, aunque tuviese el cabello largo, se tenía que cubrir. Eso es lo que dice al final, que se cubra. Si no se cubre, que se corte el cabello, y ya vimos esa cuestión. No va Pablo luego en el verso 15 a contradecir diciendo que en lugar de velo les dado el cabello, y que eso signifique que si la mujer tiene otra alternativa, una tercera opción. No. Conforme a todo lo que hemos investigado sobre la cultura de Corinto, si una mujer profetiza, oraba y profetizaba en la iglesia sin usar el velo o cubierta sobre su cabeza, aunque tuviera el cabello largo, mis hermanos, y ya lo vimos, iba a generar escándalo porque tomarían la situación como un irrespeto o irreverencia. De hecho, por eso el verso 10 establece: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Por lo tanto, Pablo no está diciendo en el versículo 15 al final que el cabello largo sea una alternativa u opción para la mujer en la iglesia en Corinto. Fuera de que tuviera el cabello largo o corto, lo que se pidió para evitar el escándalo era que se cubriera, que pusiera un velo sobre su cabeza, una señal de autoridad sobre su cabeza. Así que no está dando Pablo la alternativa de que se deje crecer el cabello y entonces ya no necesita usar el velo. Pero bueno, yo sé que la cuestión es compleja acá. ¿Qué quiso decir entonces Pablo con la frase en lugar de velo le es dado el cabello? El dilema se resuelve si tomamos lo dicho por Pablo en estos versículos 14 y 15 como un paréntesis que iba a ayudar a reforzar a Pablo su exhortación que venía haciendo a los corintios. O sea, que las costumbres, cuando no van en contra de la voluntad de Dios, se deben respetar, y si son muy fundamentales en una sociedad, se deben acatar para no generar líos ni polémicas. Pablo estaba mostrando a la luz de la cultura corintiana que a la mujer de Corinto le era motivo de orgullo lucir el cabello largo. Le es honroso, dice el texto. O sea, genera respeto en esa sociedad, la hacía ver bien. Pablo está reforzando su enseñanza de que el cristiano en una sociedad debe actuar conforme a lo que es bien visto y de buen nombre.
Solo si tenemos, hermanos, en mente que el argumento de Pablo se tomó de la cultura de los griegos, no de un precepto divino, vamos a estar preparados para comprender esa frase. En lugar de velo, le es dado el cabello. Pero si dejamos perder de vista ese principio, entonces vamos a estar destinados a malinterpretar el texto. La frase significó simplemente, y la voy a plasmar acá en la pantalla porque quiero que todos tengamos claridad en esto. Y bueno, les voy a pedir, hermanos, que me den unos pocos minutos de más para abordar también el verso 16, que es breve. Así como la mujer corintiana en su cultura ya venía acostumbrada a mostrar una señal de su femineidad que la diferenciaba de los hombres ante esa sociedad. ¿Cuál era esa señal? La cabellera larga. Entonces, el punto de Pablo es que no debería ahora la mujer cristiana, profetisa de la iglesia, poner problema para usar otra señal que demostrara que tiene respeto a los varones y a la vez que tiene autoridad para profetizar en la iglesia. Ese es el punto, esa es la esencia de la frase final, porque en lugar de velo le es dado el cabello. El contexto implica que las mujeres profetisas estaban generando polémicas al mostrarse muy autoritarias, oraban y profetizaban sin velo, y eso podría dejar la impresión de que se estaban rebelando contra la autoridad que se establece en el verso 3: el hombre, el varón es cabeza de la mujer. Ahora, el verso 6 implica eso, que algunas mujeres en Corinto profetizas no querían usar el velo. Vamos a comparar el verso 6, pero en esta versión, la Nueva Traducción Viviente dice: efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza. O sea, la cuestión que era que había mujeres en la iglesia que se estaban negando a ponerse el velo, y además de eso estaban generando una mala imagen, un mal testimonio. Entonces, vamos a ver el argumento resumido, el contexto y línea de pensamiento de Pablo aquí realmente con esta frase final, que es compleja, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Primero, les enseñó que en la iglesia la autoridad es el varón. ¿Sí? Esa es la línea de pensamiento de Pablo. Les enseñó que en la iglesia la autoridad es el varón, lo podemos leer en el verso 3. Luego les enseñó la vergüenza que causaban al no ponerse el velo. El verso 5 dice que equivalía a haberse rapado. Luego les dijo que la costumbre de su sociedad también enseñaba lo mismo, que la mujer y el hombre deben diferenciarse, y lo acabamos de estudiar en el verso 14. Luego refuerza su argumento diciéndoles que en la vida cotidiana en Corinto las mujeres ya venían mostrando distinción ante los hombres. ¿Cómo? Usando el cabello largo. Eso es lo del verso 15. Y finalmente declara que usar el velo era algo parecido o comparable a tener el cabello largo, pues en ambos casos las dos prácticas servirían para distinguirlas del varón. Miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente. En cambio, es una honra para la mujer dejárselo crecer, y noten cómo se traduce de diferente a la Reina Valera, y así lo traducen casi todas las otras versiones de la Biblia, porque a ella se le ha dado el cabello largo para que le cubra la cabeza. O sea, Pablo no está dando la alternativa de que si no se quiere poner el velo, entonces que se deje crecer el cabello, porque claramente el contexto nos indica que aunque tuvieran el cabello largo, se tenían que cubrir. Aquí lo que está resaltando Pablo es que la cabellera larga ya era una señal de su feminidad. Entonces asimismo no tenían que, no debieran las mujeres de Corinto tener reproche alguno u oposición a ponerse un velo. Ese era el punto al que conducía Pablo con esa frase final, que entiendo es bastante compleja, difícil de entender, de interpretar. Finalicemos ya con el verso 16 y con esto cerraremos nuestra lección. Les pido a ustedes 5 minutos nomás para culminar esta parte. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Llegando aquí al versículo final de nuestro estudio, tenemos que, hermanos, que este pasaje no está exonerado de malas interpretaciones también. Algunos cuando lo leen
han ofrecido una interpretación muy ambigua, que se sale de todo el contexto y que pierde de vista la línea de pensamiento del escritor. Se enseña por parte de algunos que la conclusión de Pablo es esta, la voy a poner ahí con esta frase: no tenemos tal costumbre. Dicen, la frase no tenemos tal costumbre se refiere a ser contencioso por costumbre. O sea, dicen que Pablo enseñó: si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre. ¿Cuál? La de ser contencioso. Así lo interpretan algunos. Bueno, eh, esa interpretación es errónea. Y ya vamos a ver por qué. Es evidente que contender contra Pablo, porque Pablo está diciendo: si alguno quiere ser contencioso, ¿con quién? Pues con Pablo. Es evidente que contender no es una cuestión de costumbre, sino de pecado, ¿no? De desacatar la enseñanza de Pablo. O sea, preguntémonos, ¿tiene sentido concluir que lo dicho por Pablo fue: si ustedes quieren pelear y discutir, a nosotros no nos gusta pelear y discutir, ni a las iglesias de Dios? Quien interprete así el texto desconoce que la palabra costumbre, esta la resalto ahí, verso 16, en el griego es esta, suneteia, y alude a una práctica cultural, no a una conducta. Y también pasa por alto la frase, noten el verso 16 al inicio, con todo eso, o sea, en vista de todo lo estudiado desde el versículo 2, con todo lo anterior, con todo lo dicho hasta ahora, la temática, la línea de pensamiento, el contexto inmediato, el tema tratado en todas estas líneas, en estos versos desde el 2 hasta el 16. Entonces se pasa por alto eso y se termina llegando a esa conclusión arriba, que la frase no tenemos tal costumbre se refiere a ser contencioso, ¿no? El contender o ser contencioso no es un asunto de costumbre en el sentido de práctica, sino de conducta y de carácter. El que es contencioso es de carácter. Y el que es contencioso siendo cristiano, pues está llamado a dejar de serlo, porque la contención sin causa justa, que, como dice Judas 3, que si es por la fe, pues listo, es válido, pero sin causa justa, una contención que nazca de los celos, bronca o soberbia, es una obra de la carne, y Pablo no diría que ella simplemente eh, él no tiene ese carácter, ¿no? Él no iba a decir eso, o el de ser contencioso peleón, no. Sin lugar a dudas, Pablo hubiera, si esa era la costumbre de la que hablaba, hubiera exhortado a abandonar este tipo de conducta. No simplemente a decir, no, pues nosotros no tenemos la costumbre de ser peleones o contenciosos, no. Bueno, miremos ahí. La palabra costumbre, mis hermanos. Esa palabra en el griego es suneteia y alude a una práctica cultural, no a una conducta. Miremos dónde aparece en la Biblia ligeramente. Esa palabra suneteia está en Juan 18:39, donde dice: pero vosotros tenéis la costumbre, suneteia, de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Es una cuestión cultural. Aquí suneteia no tiene que ver con el carácter de la persona, sino con una cuestión cultural. Otro pasaje, 1 Corintios 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados, y dicen otras traducciones, acostumbrados, griego suneteia, a los ídolos, una costumbre pecaminosa, ¿no? Pero era una cuestión cultural de los corintios, que eran idólatras. Entonces, mis hermanos, aquí cuando Pablo dice no tenemos tal costumbre, se refiere a una práctica cultural, no a una conducta. Y mirando todo el contexto, la única costumbre o suneteia, en el sentido de práctica cultural de la que se viene hablando en el contexto, es que las mujeres deben usar un velo o cubierta para verse modestas y respetuosas, y que ellas tienen que tener cabello largo y los hombres cabello corto. Esa es la costumbre de la que se habla en el contexto. Esas prácticas o costumbres suneteias
eran netas y exclusivas de los corintios. Las demás iglesias, por estar fuera de esa región de Corinto, no tenían el lío que tenían los ciudadanos de Corinto, de que las mujeres tuvieran que usar velo, tener cabello largo y el hombre cabello corto. Por ejemplo, los cristianos en Judea, como ya lo vimos ahorita, no fueron criados en una cultura donde se les hiciera creer que no usar el velo a la mujer fuera deshonroso o vergonzoso. Ya lo sustentamos antes. Por eso Pablo dice a los corintios, si ustedes quieren discutir o contender sobre este tema, si alguno quiere ser contencioso, dice ahí a la izquierda, si ustedes quieren discutir o contender sobre este tema, ¿cuál? ¿Cuál es el tema que querían discutir los corintios? O sea, el velo y el cabello. Esta era la costumbre, esa es la costumbre de los corintios, de la que se viene hablando, ¿no? ¿Qué dijo Pablo? Resuelvan ese asunto según su propio criterio, tomen sus decisiones. Verso 13, juzgad vosotros mismos, miren qué es lo más conveniente a ustedes como iglesia en Corinto, sobre todo en esa sociedad en la que viven. Y luego dice, nosotros, ese nosotros, ¿quiénes son? Pablo y los cristianos judíos fuera de Corinto. Ellos, criados en el judaísmo, no tenían esa costumbre de los griegos. Y volvemos a preguntar, ¿cuál costumbre? Pues la discutida en todo el contexto, el asunto del velo y el cabello. Y dice al final, ni las iglesias de Dios, o sea, las demás iglesias fuera de Corinto, fuera de esa cultura, no tenían el lío de que las mujeres tuvieran que ponerse un velo, porque eso era un asunto neto y exclusivo de los corintios. Hasta aquí, mis hermanos, la exposición y lección 6 sobre el velo y el cabello. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga.